Bienvenidos a Charlas con quienes hacen, una serie de entrevistas donde hablamos con referentes de la industria y la academia para que nos expliquen cómo utilizan la ingeniería para transformar la realidad todos los días. Buenas tardes a toda la audiencia de Ingeniería con Fede. Estamos en una nueva edición de la serie de entrevistas que denominamos Charlas con quienes hacen. En este caso nos acompaña Emanuel. Emanuel, ¿te gustaría presentarte a la audiencia sin decirnos ni tu nombre ni a qué te dedicas? Un poco difícil, ¿no? Pero a ver, yo siendo soy una persona que le gusta aprender y hacer cosas. Y en base a eso me gusta crear, ¿no? Materializar cosas y en base a eso estudié ingeniería, digamos, entonces eh, va por ese lado mi vida, digamos, mi carrera. Perfecto. Bueno, para que lo sepa la gente, hoy estamos entrevistando a Emanuel Arce, quien es ingeniero aeronáutico, participó del proyecto SAOCOM, que es el satélite argentino de observación con microondas, en la CONAE. En el pico más excitante de su carrera, decidió dar un cambio en su vida y mudarse a Alemania, sin tener la ciudadanía europea, con una visa de idiomas y pasando 2 años haciendo changas, nunca dejó de ser lo que es en su esencia, ingeniero y argentino. Podríamos decir que es la personificación de la famosa frase del Martín Fierro: yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Hoy tiene un máster en Data Science, es System Engineer y Deputy Project Manager en DLR, que es la Agencia Espacial Alemana, donde está supervisando la misión Merlin, que es un proyecto satelital franco-alemán de vanguardia. Pasó de trabajar en Argentina a supervisar a Airbus en Alemania. Hoy vamos a entender de la mano de su protagonista cómo se construye una carrera espacial en cualquier parte del mundo. Emma, para iniciar, ¿podrías contarnos de qué se trata la misión en la que trabajás, quiénes la llevan a cabo y cuál es tu rol específico dentro de la misma? Sí, Merlin, eso, o Merlin, como dicen los franceses, es un satélite que tiene el objetivo de medir la concentración de gas de metano en la atmósfera. ¿Por qué metano? Porque es uno de los gases de invernadero, que si bien hay en menor cantidad, la capacidad que tiene de absorber calor es mucho mayor que la del dióxido de carbono. Y por eso es importante determinar dónde se encuentra el metano y cómo, en qué concentraciones y cómo fluye, digamos. Actualmente existen misiones o satélites que pueden detectar metano, pero lo hacen con un sistema multiespectral, o sea, son cámaras que sacan fotos y a través de las fotos ven los espectros de la luz y detectan el espectro del metano. Claro. Pero no lo hacen con tanta resolución y ni con tanta... Ese espectro se puede confundir con otros espectros, ¿no? De otros Ok. gases, entonces no son tan precisos. Lo que hace Merlin es medir metano, o lo que va a hacer en realidad, porque está en construcción, no está volando todavía, utiliza un láser para medir metano. Lo que hace es que ese láser tiene una determinada frecuencia que excita la molécula de metano. Entonces el satélite lo que hace es dispara ese láser, digamos, a la Tierra y un telescopio ve qué vuelve, qué regresa de ese Ok. láser, ¿no? Qué tanta luz. Si hay metano en el camino del láser, es absorbido, la intensidad de luz es absorbida por el metano, entonces al satélite va a regresar menos luz, digamos. Ok. Por supuesto, otros gases también pueden absorber parte de esa luz, por lo que se disparan dos pulsos. Uno es una referencia, digamos, para ver la atmósfera, qué tanta luz absorbe la atmósfera. Y el segundo punto tiene la frecuencia del metano que estamos buscando. Lo mismo se hace en señales eléctricas, ¿no? Cuando se mandan Claro. señales eléctricas por un cable, se mandan dos cables, se manda la señal por dos cables y una es la referencia y se mide la diferencia, digamos, porque ya sabes que en el cable vas a tener pérdidas por resistencia. Bueno, esto es similar, solo que estás usando luz. En este caso son dos países que lo construyen, fue un acuerdo entre Francia y Alemania. El acuerdo es medio viejo, pero allá por decir en el 2010 lo firmaron en el Tratado de París, o no me acuerdo cómo fue el Tratado de París, pero era Sarkozy
el presidente de Francia y Angela Merkel, la canciller alemana, que sería el equivalente al presidente en Argentina. Y el proyecto en sí comenzó en 2016. En Francia está encargado, la Agencia Espacial Francesa, que es la CNES, está encargada de hacer el BAS. El BAS es todo lo que necesita un satélite, o sea, la estructura principal, los paneles solares, la batería, el sistema de guiado, la comunicación. Y nosotros, o los alemanes, bueno, yo tengo la ciudadanía, no soy alemán, soy argentino, por supuesto, Claro. construimos el instrumento principal que es el láser. El contratista principal es Airbus, o sea, lo construye Airbus y nosotros desde la agencia espacial lo que hacemos es supervisar el proyecto. O sea, nosotros no construimos el satélite, simplemente lo damos, que lo fabriquen otros, pero nosotros estamos supervisando que se cumplan todos los requerimientos técnicos y también de programáticos, ¿no? Lo que sea costos y schedule, por supuesto. En mi papel, yo en realidad entré como ingeniero de proyecto, no somos muchos en el equipo. Cuando yo entré éramos 4 que supervisamos todo el equipo. Ahora somos 6 más 2 de soporte. Yo al comienzo supervisaba un subsistema, de la electrónica del láser. El láser es un instrumento pasivo, es todo óptico, pero tiene ciertos componentes que hay que controlarlos y eso lo hace un sistema eléctrico. Bueno, yo supervisé la parte eléctrica del láser que todavía se está construyendo y se está terminando. Y ahora soy ingeniero de sistemas, que por ahí se confunde con lo que es un ingeniero de sistema en Claro. informática. En realidad es el mismo rol, solo que uno automáticamente piensa en informática. Pero es el mismo rol en el sentido de que está encargado de verificar el funcionamiento de todos los subsistemas, de que coordinen todos los subsistemas y de que se cumplan todos los requerimientos del proyecto. O sea, requerimientos técnicos, por supuesto. Ok. En paralelo, como ingeniero de sistemas, soy Deputy Project Manager, o sea, es el gerente de proyecto, el segundo, digamos. Cuando no Claro. está el gerente de proyecto, soy yo el que es el gerente de proyecto, digamos, pero son cosas raras, viste que yo en vacaciones o no sé, pasó algo o alguien tiene que firmar y bueno, lo Claro, soy firmo yo, segundo a cosas cargo, así. digamos. Claro, sí. O sea, pero a la vez eso implica que tengo que también tener en cuenta el tema de costos, de contratos, de riesgos, todas esas cosas que hace un project manager, también tengo que estar al tanto porque cuando él falta lo tengo que hacer yo, digamos. O sea que un Igualmente en el equipo, ingeniero... como somos muy pocos, ¿cómo? No, 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 sí, te escucho. En el equipo somos pocos, al final todos hacemos todos, ¿no? Si bien cada uno tiene su rol o su subsistema o tiene una determinada responsabilidad dentro del proyecto, después todos pueden un poco de todo, ¿no? Entonces cuando uno falta, el otro puede hacer las cosas también. En ese sentido somos bastante equilibrados en el equipo, digamos. Sí. Claro, o sea que podríamos decir que un ingeniero recibido y con experiencia en Argentina hoy en día está comandando y controlando a uno de los principales proveedores de la industria aeroespacial como es Airbus, en proyectos de la más altísima complejidad en temas delicados de la política actual como son las emisiones de carbono. ¿Me equivoco o es así? Eh, Sí, el cambio. está a cargo de un Sí, si argentino. bien te voy a decir que me he postulado para Airbus al comienzo, te digo, y no me tomaron. Y os Y dirigís. ahora estoy un poco arriba, digamos. Hoy, Claro. hoy le da las órdenes. Que, Sí, 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 no, tampoco es que soy los expertos dentro del proyecto son ellos, ¿no? claro, El proyecto tiene muchas cosas complejas. Bueno, todo lo que es estructura, yo básicamente mi background es de estructuras o por la parte mecánica. Pero tiene muchas cosas complejas, todo lo que es la óptica, los sensores, el láser, todo es bastante complejo y al final los expertos son ellos, ¿no? Nosotros manejamos, estamos a un nivel más alto, pero cuando más subís en el nivel, por supuesto, los detalles se van desvaneciendo, digamos, pero claro. igualmente estamos metidos muy adentro técnicamente, porque bueno, mis colegas son todos, son todos físicos, Claro. creo que el único ingeniero soy yo, y tienen física y son expertos en óptica, expertos en láser, ¿viste?
Pero claro, los que construyen las cosas, los que hacen las cosas, los que ponen las manos ahí, son la gente de Airbus y si bien supervisamos nosotros es un nivel superior, o sea, como se dice en ingeniería de sistema, un high level requirement, Claro, lo que manejamos nosotros. Pero claro, también estamos, como te digo, también estamos metidos en la parte técnica cuando hay problemas. claro. Brindamos soluciones también, o a veces hay decisiones que son difíciles que dicen, ok, alguien tiene que tomar la responsabilidad y no la responsabilidad de la decisión, ¿no? Claro, No es que, que tampoco no sabemos nada. claro, qué tema. La verdad que, bueno, me gustaría que vamos un poquito a los inicios. En la Sí, etapa más excitante del SAOCOM estuviste trabajando, llevando del diseño a la realidad física en tu país en un proyecto nacional de esa envergadura. ¿Cómo fue la decisión personal de dejar ese satélite que estabas viendo nacer por un futuro un poco más incierto en el extranjero, digamos? ¿Cómo se fue? ¿Cómo fue esa especie de salto al vacío, digamos? y fue difícil, a ver, bueno, yo ya te conté, por qué estoy en Alemania es porque mi mujer es alemana, ¿no? Pero Claro, yo en realidad nunca tuve planes de irme de Argentina, nunca tuve el pensamiento de irme o de hacer algo afuera del país. Tenía muchos compañeros en la facultad que se pensaba así, yo me recibo, me voy a Estados Unidos, la NASA. Primero Estados Unidos nunca me atrajo. Si yo ok, decía, si yo me iba a Europa porque me gustaba más culturalmente. Tenés muchos matices, muchos países distintos, ¿no? Entonces, en ese sentido me atraía más a Europa, pero nunca pensé yo en irme a Europa, ¿no? Es decir, siempre tuve la de mantenerme ahí en Argentina. Y entré a la CONAE, que también la CONAE siempre de chico, la CONAE se fundó cuando yo tenía 11 12 años. ¿querés contarle a la Y yo gente seguí qué es todo la el CONADE, Emma, progreso, y qué toda esa hace? evolución cuando era chico. Ah, sí, perdón. No, no, está bien, está bien. La CONAE es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Es como la NASA de Argentina, digamos. Es la NASA, digamos. Este, y se fundó allá por principios de los 90 o a finales de los 80, en realidad fue en principio de los 90. Y surge, mucha gente se acordará del proyecto Cóndor, sobre todo los más viejitos, que era un misil balístico que estaba desarrollando Argentina en la década del 80, pero políticamente estaba un poco mal manejado, digamos, el proyecto porque tenía inversiones de países que no estaban con la política de esa época, como podemos decir Irán, Egipto, por ejemplo. Claro, Entonces había mucha presión política por parte de Estados Unidos de que se termine el proyecto. Bueno, el proyecto se termina y comienza la década del 90, ¿no? La convertibilidad y qué sé yo, y había parte de las condiciones que ponía Estados Unidos para ayudar a esa nueva fase del final de la hiperinflación era que se termine el proyecto Cóndor. Y así se hizo, ¿no? Se terminó el proyecto Cóndor, pero tampoco Argentina quería dejar de lado todo lo que se desarrolló, ¿no? Entonces era un poco una lástima dejar toda la infraestructura que se creó, todo el conocimiento, toda la gente que estaba ahí, ¿no? Destruir eso, ¿no? Entonces se funda la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, en que ahí estuvo involucrado mucho la gente de INVAP, en la fundación de CONAE, digamos. Eh, y bueno, y en esa época yo tenía, no sé cuántos años tenía, pero después cuando yo tenía conciencia de lo que quería hacer, no de lo que quería estudiar, ya conocía la CONAE, ya existía la CONAE, entonces yo de chiquito dije, bueno, quiero trabajar en la CONAE de chiquito, te digo, 11 12 años, qué sé yo. claro. Este, y bueno, me fui a estudiar a Córdoba y bueno, pasé por otro lado, no fui a la CONAE, trabajé en FADEA, la Fuerza Aérea que tiene un centro de investigación ahí al lado de FADEA. Ahí conocí gente que había trabajado eso fue muy interesante porque era de primera mano gente que había materializado ese proyecto Claro. tan mítico, mitológico en Argentina, secreto, ultra Sí, 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 secreto, sí, hecho en la sí. montaña, todo era gente de primera mano que te contaba la historia. Y de ahí pasé a CONAE, ¿no? Y yo le digo a mis amigos, era la época de oro de la Argentina, ahí cuando nosotros entramos, cuando yo entré, porque se estaba haciendo el SAOCON, que en realidad el SAOCON venía ya de años de que si se hacía, si no se hacía.
Pero ahí cuando yo entro empieza a materializarse, ya ya tomaba rumbo, digamos, el proyecto. Y en paralelo se estaban haciendo, INVAP estaba haciendo los ARSAT, estaba Claro. haciendo el ARSAT 1 que ya estaba terminado, estaba por volar, el ARSAT 2 también estaba ahí, Año 2000, ¿cuánto, se Emma? empezaba a hacer el Sabiamar, y 2013 era más o menos. Ok. Y después se empezaba a hacer el Sabiamar, o sea, los primeros desarrollos del Sabiamar, todo eso en paralelo. Y yo entro en CONAE como ingeniero de integración y ensayo en la parte mecánica. Eso es algo muy típico se llama AIT, Assembly Integration and Testing. Ujú. Son los ingenieros que arman el satélite. Este, bueno, ahí éramos nuevos, teníamos que armar los equipos, iba entrando gente, toda la semana entraba gente. Era el final de la fase C, los proyectos satelitares tienen diferentes fases. La fase C es cuando se concreta el diseño del satélite y decís, ok, ahora lo construimos la parte de vuelo, lo testeamos y vuelo. Yo entré en el final de la fase C, comienzo la fase D, y en la fase D se empieza a construir el modelo de vuelo. Yo no estuve en realidad mucho tiempo en CONAE, habré estado 7 meses por ahí. Pero fue muy intenso porque, como te digo, se estaban formando los equipos, los que entrábamos, los ingenieros que entrábamos, teníamos que formar equipos para la integración. Y entonces teníamos que absorber mucha información y aprender y generar productos, por decirte de alguna manera, rendir de manera intensiva. Entonces estábamos muchas horas de trabajo ahí, viajábamos mucho, estábamos 2 semanas en Buenos Aires porque las antenas del Saucón, para la gente que no conoce el Saucón, es una antena radar de 4 metros por 10, o sea, 40 metros cuadrados, hecha de fibra de carbono. Esas antenas se hicieron, las placas de fibra de carbono se hicieron en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en Buenos Aires, y nosotros íbamos ahí a ver cómo los hacían y de paso a ver cómo íbamos a integrar esas antenas después en nuestro satélite, porque nosotros estábamos a cargo de la integración de la antena. Aparte se hacían otros ensayos ahí de la antena, de los modelos de la antena en la CNEA, en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y después viajábamos también a La Plata. La Universidad de La Plata hacía muchos ensayos de vibración porque todos los componentes o el satélite en sí, cuando está en el cohete, cuando sale el cohete, sufre muchas vibraciones, ¿no? Por el mismo motor del cohete y por el mismo sonido también. Y eso se tiene que ensayar para ver que los componentes puedan resistir esas vibraciones. Y los ensayos algunos se hacían en INVAP, en Bariloche, y otros se hacían ahí en Buenos Aires o en la Universidad de La Plata. Entonces nosotros como equipo mecánico participamos de todos esos ensayos de integración y ensayos de vibraciones, ¿no? Entonces estábamos constantemente viajando, pero era algo para nosotros totalmente excitante, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, era todo nuevo. Entrabas a las salas limpias, que son salas inmensas, donde está todo controlado, el aire, la temperatura, no puede entrar un polvito, tenés que andar con máscara, con anteojos, todo, ¿no? No puedes tocar nada, ensuciar nada, porque cualquier partícula puede arruinar algún equipo. Los más sensibles son ópticos, si bien nosotros lo único óptico que teníamos eran los Star Trek, que son los tres ópticos que están en el satélite y ven las estrellas, y entonces en función de qué estrella ve, sabe dónde está ubicado el satélite. Pero igualmente el polvo afecta el comportamiento de los sistemas eléctricos, puede afectar los circuitos, y al mismo tiempo afecta el comportamiento térmico. Por ejemplo, hay muchas mantas térmicas que si están sucias no tienen comportamiento, por lo tanto se deben cuidar mucho la limpieza. Como te digo, los satélites ópticos es más crítico, por ejemplo, en el que trabajo ahora. En el Saucón no era tanto, pero sí, igualmente se cuidan esas cosas. Y bueno, en esa época, que para mí fue genial, como te dije, era la época de oro el área espacial en Argentina. Y ahí conocí a mi mujer. En realidad la conocí antes de entrar a CONAE, yo estaba allá en la Fuerza Aérea. Y bueno, ella estaba, bueno, trabajando ahí en Alemania, para una ONG en Córdoba, perdón. Y nos conocimos en Córdoba, y bueno, estuvo ella viviendo un tiempo conmigo ahí en Córdoba. Y bueno, le encantaba Córdoba, pero no quería quedarse en Claro. Argentina.
Así que dijo ella, yo me voy, si querés venir. Claro. Y bueno, y ahí nos quedamos, no sé, yo seguí un poco trabajando en CONAE y después me vine. Y para mí fue durísimo porque yo dije, toda mi vida quise eso, ¿no? Toda mi vida quise trabajar en realidad, como todo niño, querés ser astronauta y dije, bueno, no voy a poder ser astronauta, pero por lo menos construir algo que vaya al espacio, ¿no? Entonces yo estaba ahí en mi cielo, ¿viste? Y entonces me fui y dije, tenía miedo de no volver a trabajar en algo aeroespacial, ¿no? Entonces eso, ese sentido fue durísimo. Encima llego acá y fue como volver a nacer, porque primero no, yo no tengo o no tenía, y no podía. Claro. Entonces estuve haciendo changas, así en negro, digamos, pero, no en negro. Fue, bueno, yo en CONAE aprendí a hacer cálculo estructural y hay parte de diseño estructural, ¿no? Entonces, un tío mío quería hacer una grúa y le digo Ok. yo así, me preguntó él, ¿me podés hacer la grúa, el diseño? Sí, claro. Y me mostró lo que tenía y le digo yo, no, tío, pero con y le hizo con acero común, pero para los pesos que quería manejar no le servía. Y le digo, no, tío, tenés que usar un acero de alta resistencia. Y me fijo que hay en Argentina donde podía conseguir él y había varias empresas. Y bueno, le pido un presupuesto a varias empresas y una de las empresas que le escribo me pregunta si les podía hacer algo a ellos también, ¿no? Y bueno, y ahí esa empresa me mantuvo un tiempo, digamos, Claro. porque no podía trabajar acá en remoto, digamos. Y bueno, y después cuando obtengo el permiso de trabajo, porque al comienzo tenía una visa de estudio, ¿no? Idioma, ni siquiera de estudio para universidad, sino de idioma. Y bueno, eso fue todo volver a nacer, ¿no? La cultura, aprender el idioma, todo. Y cuando tengo estudio alemán con esa visa, pero después que nos casamos me dan el permiso de trabajo. Y ahí cuando me dan el permiso de trabajo dije, bueno, puedo buscar laburo de ingeniería, pero no conseguía. Claro. Me daban changas y mi changa era, a mí me gusta escalar, ¿bien? Como todo el que vive en Córdoba tuvo que haber escalado alguna vez en su vida. Entonces nos íbamos con mis amigos los fines de semana en Córdoba a la montaña a escalar, ¿no? Así con cuerda, con todo. Bueno, había un club de escalada que de parte un poco rara se llamaba Planeta Boulder o Planeta Escalada, que tenía algo que era todo espacial adentro. Y yo dije, Claro. uy, todo. Bueno, y ahí en ese de escalada yo trabajaba, hacía mi changa, limpiaba el club. Tenía que ir a Ajá. las 6 de la mañana, el club abría a las 11. Tenía que ir a las 6 de la mañana, limpiar los baños, después de limpiar los baños, limpiar la parte de escalada, que era todo un colchón blanco. Bueno, son un club de escalada normal, ¿no? Moderno, ¿no? Tenía que limpiar todos los colchones. Después había partes que se cambiaban las piedras tenía diferentes caminos para escalar. Entonces venían tipos que sabían cómo armar esos caminos con diferentes dificultades y sacaban las piedras. Y yo tenía que lavar esas piedras. Entonces ahí había una cámara con una hidrolavadora, iba y lavaba las piedras. Y se las traía a los tipos limpios para que ellos armen. Y después limpiaba todo lo que eran las zonas, ¿cómo se dice?, multiuso del club. Y así estuve 2 años Claro. haciendo changa hasta que finalmente conseguí trabajo de ingeniero, que yo era mi miedo siempre, no volver a trabajar de ingeniero, ¿no? Y mucho menos en el área espacial, ¿no? Claro. ¿Y, y cómo Pero fue durísimo manejaste, esos 2 años. cómo manejaste, Emma, esa entropía, digamos, ese caos interno de estar 2 años sin poder laburar de lo tuyo, sin, digamos, me imagino sintiéndote un poco perdido, ¿viste? Como sin brújula, como estaba diciendo, ¿no? ¿Cómo lo manejaste a Sí, nivel sí, interno total. por ahí? ¿Cómo se enfrentan esas situaciones? Sí. Bueno, el primer año entre que, a ver, estaba un poco ocupado o yo estaba un poco ocupado con el tema de aprender el idioma, ¿no? Entonces iba a una escuela de idioma, iba todos los días a la escuela de idioma. En ese sentido la cabeza la tenía un poco ocupada, ¿no? Y a la vez que era todo nuevo, estás como en un estado de excitación, digamos, o sea, estás aprendiendo, mirá esto ahora ya estoy acostumbrado, pero cosas que no había en Argentina, no hay que decirte ahora, pero... Sí, hasta el transporte eh, público. y claro, por supuesto que me acuerdo que volví a casa y me dicen, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención? Y yo decía el tráfico. Y sí, había gente que me decía, pero la cultura y todo, y sí, pero vos llegás y lo primero que ves es el tráfico, es el orden. Hoy, sí, hoy veo que es un caos, en esa época no veía que era un caos, pero bueno.
claro, Pero, como te digo, muchas cosas nuevas que dentro de todo te da un cierto entusiasmo a permanecer o a pelearla un poco. El tema de extrañar, por ejemplo, extrañaba más mis amigos porque yo me fui con 18 de mi casa, me fui a Córdoba y yo soy de Concordia, Entre Ríos, a 600, 700 kilómetros de Córdoba. Así que iba no poco a mi casa, pero tampoco que iba mucho, ¿no? claro, Entonces, en ese sentido, extrañar a la familia no lo tenía tan metido, pero sí extrañaba a mis amigos, por ejemplo, de Córdoba, ¿no? Eso sí lo sentí un claro, poco. Este, pero como te digo, el primer tiempo fue como que explorar y en eso me daba entusiasmo, digamos. Aparte, Alemania tiene muchas cosas lindas, ¿no? Mucha historia, mucha cultura. Entonces ese primer año fue ya relativamente bueno, digamos, pero después ya el segundo año, cuando yo veía que me postulaba a todas las empresas que había. Al comienzo me postulaba, por supuesto, solo a empresas del área aeroespacial. Todas me rechazaban y después empecé a postularme a cualquier cosa, ¿no? De que sea, mientras que sea ingeniería no me importaba. claro, Y bueno, eso fue un poco frustrante, ¿no? Porque me rechazaban acá, me rechazaban en todos lados y dije, bueno, espero 3 meses o cuando se cumplan los 2 años, si no consigo algo, me voy. Y un mes antes de que se cumplan los 2 años me llaman de una empresa y justo era una empresa que se dedicaba a la parte aeroespacial y dije, claro, listo, me quedo entonces. claro. Y Emma, una vez que conseguís Este, ese trabajo en tu rubro, en lo que a vos te gustaba y que arrancaste, en ese primer día de oficina, ¿cómo lo sentiste comparado a tus días de gloria en la CONAE? Sobre todo, ¿vos sentiste que el sistema educativo, o sea, toda la enseñanza que obtuviste en Argentina, estuvo a la altura, que rendiste como era esperado en ese trabajo nuevo? a ver, sí, no. ¿Ok? A ver, en educativo yo creo que sí. No, no, te diría que, o por lo menos lo que yo he vivido en la universidad o lo que he aprendido, o la capacidad que tenemos los argentinos, yo te digo, no hay diferencia. No, luego también los argentinos que somos muy flexibles, ¿no? O sea, nos Claro, adaptamos. Eso yo lo veo como ventaja, pero no hay nada que para los otros. ok, Eso veo que nosotros tenemos mucha capacidad, los argentinos, y no lo veo, no lo digo por mí, sino tengo muchos conocidos que también están en Europa y ninguno tuvo problema ni para conseguir trabajo ni para progresar, digamos, en ese claro, sentido. Este, Después en el trabajo en sí, a ver, esta empresa que me llamó hace cálculo estructural para satélites. Hace otras cosas también, pero el fuerte de ello es cálculo estructural. O sea, calcula estructuras de satélites y subsistemas de satélite. En realidad ellos querían empezar a armar cosas que hoy día lo están haciendo. Y bueno, me llaman a mí por mi background en integración y ensayo. Yo tenía ok, experiencia en armar, en hacer procesos de armados para satélites y de ensayo también. Bueno, todo lo que es la parte satelital y aeronáutica está llena de estándares, de normas y procesos y eso, bueno, hay que hacerlo, hay que documentar todo. claro, Ellos querían empezar a armar hardware, o sea, materiales, cosas de material y no ofrecer tantos servicios de ingeniería porque lo que te da más dinero es la parte material, digamos. Entonces ellos ok, querían entrar en esa área. Y a mí me contratan al comienzo para organizar un poco esa parte que ellos necesitaban. Pero bueno, resulta que los proyectos que ellos querían hacer no se les dieron porque estaban esperando subvenciones que no se concretaron. Entonces me dijeron, bueno, vos también hiciste cálculo estructural en Argentina, vas a tener que ponerte a hacer cálculo. claro, Y bueno, y ahí empecé a hacer cálculo. Lo que pasa que los cálculos que había hecho yo en Argentina fue un poco aprendiendo solo, ¿no? O sea, no tuve realmente una formación o sea, sí tenés en la facultad de cálculo estructural, pero después a la hora de realizar la manera en que ellos trabajaban ya era otra cosa, ¿no? Pero bueno, no fue tampoco tan difícil. Yo siempre digo, cualquier trabajo se aprende y yo aprendí ahí muchísimo. Bueno, me dediqué ahí con ellos a hacer cálculo estructural. Aprendí muchísimo, fui a conferencias donde aprendía más de otras cosas también. Y al mismo tiempo participé ahí dentro de esa empresa de muchos proyectos y uno de los proyectos era el que estoy trabajando hoy día. O sea que el proyecto que yo estoy hoy día, yo mismo he hecho cálculos para este proyecto, ¿no? O sea, un poco claro, la, claro, la pelota vuelve, ¿no? claro.
Pero no, nunca me sentí menos o que no tenía la capacidad y tampoco sentí que había diferencia con los otros colegas europeos porque no es que había solo alemanes, también había españoles, portugueses, rusos. Era muy mezclado, o es muy mezclado por el equipo, digamos. Claro. Qué interesante, Emma, todo lo que contás. Emma, cuando nos conocimos te hice una pregunta de cómo te definías y me diste una respuesta que me pareció simple pero potente. Me dijiste, soy ingeniero y nada más. ¿Eso es porque crees que la ingeniería es más que una disciplina técnica y es más bien una forma de encarar la vida o encarar las cosas? Sí, creo que sería esa la respuesta. O sea, Ok, para mí la ingeniería es bastante multifacética, ¿no? Yo siempre pienso que las cosas se aprenden y para ser ingeniero no hace falta estudiar ingeniería. A ver, sí, que no se malinterprete de que diga la gente, no voy a la universidad. Pero, por ejemplo, mi papá es policía, o era policía, ya se ok, jubiló. Pero él hasta hacía todo en la casa, ¿viste? Todo lo cualquier cosa, de claro, electricidad, plomería, qué sé yo, revocaba paredes, lo que sea. Y esas son cosas de técnicas, digamos, que son también de ingenieros, ¿no? Y entonces yo lo veo a la ingeniería como algo muy multifacético y es más que nada de la actitud de crear algo, ¿no? claro, De ese deseo de hacer una cosa que funcione y decir, ok, eso lo hice yo, ¿no? En ese sentido. claro. Qué linda. Porque a mí me gusta de todo, te digo. Claro, claro, claro. Qué buena respuesta, me gustó mucho. Emma, y en DLR hoy ustedes supervisan a gigantes o a empresas muy importantes como Airbus y a su vez pasaste de ser el ingeniero que hace, como nos contaste, que estabas en la parte práctica, a hoy en día ser más bien el ingeniero que decide o que controla y supervisa. Habiendo hecho ambas cosas, ¿qué consideras que es más difícil o más desafiante? Muchas veces que encajen las piezas físicas, digamos, o hacer que encajen los subcontratistas o las personas, las empresas externas y que estén dentro de los requerimientos técnicos que ustedes le piden. Difícil pregunta. Creo que, a ver, yo lo veo más difícil ahora, porque cuando estás, por ejemplo, yo que estaba haciendo cálculo estructural, por ejemplo, la tarea ahí estaba bien definida. O sea, yo sabía, me decían, ok, tenés esta pieza, hacele un random análisis, o no sé, o te va a hacer un ensayo de vibración sine, entonces hacele un análisis de esto. Entonces, tenés bastante bien definida la tarea y ya sabes cómo hacerla, digamos. Y acá la complejidad está en que tenés que conocer todas las partes, no solo la parte técnica, sino como vos bien dijiste, los subcontratistas, cómo trabajan ellos. A la vez tenés que tener en cuenta tus requerimientos, cómo trabaja tu empresa y tenés que coordinar eso, eso es lo más... No está... Hay cosas que sí que están definidas, pero en sí la interacción es lo que nosotros decidimos, lo que nosotros hacemos, digamos. Claro, Realmente eso, esa supervisión es lo que no está realmente definido, ¿no? Entonces en ese sentido lo veo como más difícil, ¿no? Porque no hay nadie que te diga, así, hacerlo así, así. claro. Y, Al final, bueno, claro, si hay que tomar decisión, la decidimos entre todos y tenés fundamentos, ¿no? Pero claro, no es que están fijos, ¿no? En ese sentido claro. lo veo más difícil. Bien. Sí. Y Emma, siendo ya ingeniero aeronáutico senior, porque ya tenías experiencia, decidiste además sumar un máster en ciencia de datos. ¿Fue meramente una decisión laboral o viste que el futuro en la ingeniería espacial ya no era solo mecánica, sino que también incluía el flujo de información y de datos? Sí. Primero, no lo tengo terminado, todavía estoy haciendo la tesis. Las Ok, materias ya las terminé y ahora tengo la tesis en junio que la estoy haciendo. La presento en junio y ya está. Em, Tendría que haberla terminado en febrero, pero bueno, tengo familia, trabajo y todo, así que... claro, Bueno, ¿por qué empecé eso? Porque siempre me interesó el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que no es, en realidad no es nada nuevo, si bien ChatGPT lo popularizó, digamos, en realidad no es nada nuevo. Siempre me interesó ese tema y ya había aprendido cosas antes, que yo, de redes neuronales, cosas así.
Entonces, dentro de mi trabajo, nosotros tenemos diferentes grupos. Yo estoy en el grupo de misiones, que somos los que controlamos las misiones dentro o los que supervisamos las misiones dentro de la Agencia Espacial. Y después está el grupo de usos, o sea, de Nutzung, es en alemán. Son las gentes que vos haces el satélite con un fin, ya sea para sacar fotos o lo que sea, pero vos tenés datos de ese satélite. Y esos datos los trabajan científicos o la gente que los necesita, ¿no? Entonces, nuestros colegas de esa parte de uso lo que hacen es supervisan proyectos que están dedicados al uso de esos datos. Ok, Entonces, dentro del departamento hay gente que se dedica a subvencionar proyectos que están relacionados con el trabajo de esos datos con inteligencia artificial. Y bueno, el tema de, ahí vinculé yo un poco, ok, dentro del departamento también yo podría trabajar el día de mañana cuando se termine esta misión, podría trabajar también con los colegas de usos en la parte de datos, porque eso también fue algo que me interesó antes también, o me interesa todavía, que era el análisis de imágenes satelitales. He hecho cursos de análisis de imágenes satelitales y hoy día muchos análisis se hacen con inteligencia artificial. Y por eso yo dije, ok, como vos bien dijiste, es el futuro, quiero agregar algo más y voy a hacer un máster en inteligencia artificial. No existe tal cual un máster en inteligencia artificial, claro. o por lo menos en la época que yo lo quería estudiar, pero un amigo mío estudió Data Science o ingeniero de datos y él me dijo, estudia ingeniería de datos y en las optativas toma parte en inteligencia artificial porque tiene ya ingeniería de datos, ya tiene mucho de inteligencia artificial. Y bueno, fue lo que hice eso, agarré, estudié ingeniería de datos y las optativas tomé todas las de inteligencia artificial. Pero Claro. como te digo, o el origen fue porque dentro de nuestro departamento tenemos colegas que trabajan o supervisan proyectos de análisis de imágenes satelitales o datos satelitales con inteligencia artificial y ahí yo vi una oportunidad para el futuro, no solo porque me interesa, porque nosotros tenemos reuniones también con otros equipos, no solo que estamos, o sea, aprendemos también de los otros colegas que están involucrados en otras misiones o en otras cosas, porque es importante aprender no solo cómo se construye el satélite, sino para qué es el satélite y cuáles son los datos, y Claro. así tenés el ciclo completo en la cabeza de manera de que puedas entender mejor el proyecto en su conjunto, digamos. Claro, Emma, y haciendo un doble clic ahí en la misión en la que estás trabajando, ¿cuál es el desafío más crítico cuando estás intentando medir un gas que entiendo que es invisible desde el espacio y con un láser? A ver, hay desafíos, pero fue que nosotros tenemos, que son, la mayoría son técnicos, que hoy día, si lo tendríamos que hacer de nuevo al satélite, lo haríamos de otra forma. Porque justamente esos son los desafíos técnicos que tenemos hoy, pero ya con el diario del lunes sabe, ok, no lo hubiese hecho de esta manera porque para no enfrentarme a estos desafíos. Cuando se hizo el satélite, se pusieron algunos requerimientos, se comenzó el proyecto, se pusieron algunos requerimientos high level requirement de alto nivel, que eran muy generalistas. Y eso hizo que el satélite, el proyecto, tenga que ser multifacético. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Por ejemplo, uno de los requerimientos era que el satélite tenía que tener la capacidad de volar o ensamblarse en cualquiera de los cohetes que exista. Y tenés un montón de cohetes y cada cohete tiene requerimientos distintos, tiene diferentes vibraciones, diferentes aceleraciones, diferentes presión acústica y después también tiene diferentes tamaños dentro de la cohete que es la cofia es donde va el satélite. Y otro de los requerimientos decía que también el satélite tenía que volar como segundo pasajero, o sea, los cohetes pueden llevar más de un satélite. Entonces, una posibilidad es que lleve un satélite principal, que es el que paga la mayor parte del cohete, y vos vas como segundo arriba del otro, ¿no? Entonces, este requerimiento hizo que tenga mucha demanda en el sentido mecánico el satélite. Entonces, la estructura del satélite tenía que soportar un montón de cargas de diferentes satélites, un montón de rangos de frecuencia, por ejemplo. Al Claro, mismo tiempo, al ser el requerimiento de que sea el segundo satélite, hacía que sea muy pequeño, tenía que ser muy pequeño. Y eso fue algo complicado para la óptica, por ejemplo, porque nuestra óptica, si uno ve el satélite Merlín como es, va a ver que tiene un espejo principal que está inclinado. Y eso se hizo así porque
al ser tan cortito, el satélite no le daba la distancia focal para lograr el aumento que necesita el satélite. Entonces tiene que estar inclinado y esa óptica inclinada fue muy difícil de realizar. Por otro lado, el láser tenía que ser muy chiquito y tenía que consumir poca energía. O sea, tiene una maravilla la tecnología, tenía que ser. Claro. Y la empresa que hace el láser, que es un instituto alemán, tenía un láser parecido, pero era grande como una mesa. Y tenía que reducir ese láser al tamaño de una caja de zapatos. El láser en sí debe ser así. Entonces, toda esa tecnología para reducir el láser a ese tamaño y que funcione con la misma performance, eso fue muy difícil. Y Y ese es el principal desafío que tenemos del el láser más que nada. Emma, te pregunto, en eso que dijiste de que esos requerimientos generales era que pueda montarse en cualquier tipo de cohete, haciendo también un paralelismo con la geopolítica. Eso se debía a que no se sabía, según el posicionamiento político, digamos, de quien, bueno, en este caso Alemania y Francia, no sabían con qué proveedor iban a trabajar, digamos, o por qué tenía que ser tan general y no tal vez usar un rango digamos, de proveedores conocidos y acotado. La verdad que no sé por qué se tomó eso. Yo creo que lo que buscaban ellos era más flexibilidad ¿Ok? al momento de tomar las decisiones. Decir, ok, si mañana no, porque en esa época también había cohetes que todavía estaban en desarrollo. Por ejemplo, el último Ariane 6 o el Vega C. Yo creo que buscaban más flexibilidad, pero concretamente no sé decirte por qué fue decisión. Después, al final, cuando empezó, por ejemplo, uno de los cohetes más demandantes era el Soyuz por el tema del tamaño. Y después del Soyuz arriba tiene una etapa que se llama Fregat. Esa Fregat es como un cohete chiquito que te lleva a la órbita ¿Ok? que vos querés. Y esa etapa Fregat tardaba mucho tiempo en llevarte a la órbita y durante ese tiempo el cohete iba a estar apagado. Y entonces, el cohete, perdón, el satélite. Entonces el láser se iba a enfriar y corría riesgos de que se rompa. Pero después se surge la guerra con Ucrania, entonces Europa dice no vamos a usar más el Soyuz, así que ahí Claro. salió políticamente, se descartó el Soyuz. O sea que siempre está Después, eso. O sea, el plano político claro, juega también en este tipo de proyectos, exacto, digamos. sí, sí, tal cual. Pero no sé cuál fue la razón, yo creo que buscaban más flexibilidad más que nada. Ok. Y Emma, volviendo un poquito al lado personal, digamos. Vos cuando nos contaste que cuando fuiste a Europa por primera vez estabas sin pasaporte y eso te dificultó las cosas inicialmente. Vos hoy en día, con toda tu experiencia, ¿qué le podés decir a un ingeniero brillante como vos que nos está escuchando, que está en la misma situación, tal vez que no tiene ciudadanía, que le gusta mucho la industria aeroespacial, que coincide que Europa puede ser un buen lugar para su desarrollo profesional, pero que siente que a lo mejor eso le pone un techo, digamos? ¿Qué le recomendarías hacer para ir para adelante y tratar de lograr ese objetivo? Yo creo que hoy hay muchas más oportunidades que cuando yo vine, digamos. Depende, o sea, más oportunidad en el sentido de ingeniería, sobre todo en el tema aeroespacial. Hay muchas más oportunidades porque hay muchas más empresas de lo que se llama New Space. Y bueno, y eso facilita mucho las cosas porque eh, tenés más demanda, digamos. Claro. Entonces, yo no tenía ciudadanía y, por ejemplo, si yo iba a pedir trabajo a una empresa, ¿por qué me rechazaban al comienzo? Porque decían, vos no tenés ciudadanía, entonces el permiso de trabajo lo tengo que hacer yo. Eso era acá en Alemania, ¿no? Incluso en España, porque también me postulé en España. Y en esa época ya había demanda de ingenieros, pero hoy es distinta la demanda, o por lo menos en la área aeroespacial, ¿no? Entonces, y ya he conocido historias de gente que se ha estudiado ingeniería como yo en Argentina y luego se ha venido acá y el mismo caso y realmente encontraron las oportunidades sin problema. Por supuesto, es difícil al comienzo. Yo creo que venir así de una es un poco arriesgado, pero se puede, no es que, Claro, tal que vez la no, recomendación que sería no, que se que preparen no un hay esperanza, poco, digamos. claro, que se Sí. preparen un poco y bueno, que la Yo oportunidad diría está. que intenten, que busquen, claro, que intenten, que busquen por ahí.
Hay chicos que son, por ejemplo, yo en la universidad no es que era bueno, tenía compañeros que eran buenísimos, ¿no? O sea, tipos superdotados, te diría que eran. Y ellos enseguida consiguieron becas y también se postularon a diferentes universidades. Eso es una buena opción también cuando sos bueno en la universidad, de poder postularte Claro, para hacer un máster acá. Eso lo podés hacer tranquilamente desde Argentina. ok, Siempre la pregunta es las finanzas, ¿no? ¿Cómo lo pagas, no? claro, Pero bueno, pero si uno tiene la posibilidad de entrar a una universidad, eso también facilita mucho, porque he conocido mucha gente que ha venido acá a hacer un máster porque eran buenos en la universidad y ganaron alguna beca o algo por el estilo, y luego eso le abrió muchas posibilidades y hoy día se quedaron acá y tampoco tenían ciudadanía o claro. pasaporte europeo. O sea, yo lo que diría es que para adelante, intenten, busquen, hay muchas posibilidades, ¿no? Lo más importante es conocerse uno mismo, ¿no? Es saber las capacidades de uno mismo y saber orientarse en base a esas capacidades. Como te digo yo, no era muy bueno en en la universidad o, no sé, también yo trabajaba en paralelo en la universidad, tampoco podía dedicarme 100%, ¿no? Claro, Entonces no tenía esa, yo sabía que no iba a ser bueno, por ejemplo, para hacer un máster. Mi inglés también era malísimo cuando vine acá, hoy hablo alemán e inglés. Eso también era distinto, en la universidad tenés muchos requerimientos, ¿no? de idiomas. Entonces para mí no era el camino para mí, digamos, por más que al comienzo lo intenté, no era el camino para mí. Por eso digo, lo importante es conocerse uno y en base a cómo uno se conoce, dice, ok, voy por este lado. Entonces mi punto era buscar trabajo, hacer experiencia, porque eso tenía yo, experiencia laboral, pero siempre darle para adelante, ¿no? Eso. Y después buscar gente que conozca, que te apoye, eso ayuda muchísimo, ¿no? Si tenés alguien acá que te pueda ayudar mucho más, ¿no? excelente, excelente. Bueno, ahora vamos a arrancar un bloque al que llamamos entropía instantánea. Vamos a hacer un par de preguntas para generar un poquito de caos, para ver hacia dónde tiende el sistema. Y la idea es que sea más de respuesta rápida, lo primero que te venga a la cabeza. Si Sí. tenemos que hacer una comparación entre Saucom o Merlin, ¿cuál fue el que te dio la mayor satisfacción una vez que viste el OK del sistema, el sistema terminado? Merly, Saucon, me Saucon, traicionó te Saucon, traiciona el no, no, inconsciente. Ok, Saucon, 100%. Saucom, ok, perfecto. Una pregunta y acá me gustaría que te explayes. ¿Qué es más difícil, aprender alemán técnico o entender un error de telemetría en el vacío? No, aprender alemán técnico. Eso es- Complejo, ¿no? Sí, complejo. Lo que pasa es que el alemán tiene muchas preposiciones Claro, y a veces en distintos verbos significa la misma preposición, le da un significado distinto al verbo, en claro. un verbo que en otro. Además del Entonces género eso neutro, técnicamente ¿no? también se nos... ¿Cómo? Además del género neutro también, ¿no? Que ya Sí, es otra. también, sí, sí. Claro, Y bueno, después tiene muchas palabras que son unidas, ¿no? claro, Entonces tenemos unas palabras que... pero después se manejan, o sea, después no es que tal. claro, Después hay palabras que son alemanas técnicas y a la vez tenés una palabra que significa lo mismo, pero que viene del latín. claro. Por ejemplo, gravedad. Ellos dicen gravitación o pueden decir Schwerkraft. Y Ok, las dos es la misma, pero una viene así como más latina, claro. gravity o gravedad como nosotros y se entiende, y la otra es realmente pura alemán, Schwerkraft. Claro. Mira, vos, es un dato interesante, ese no lo tenía. Sí, Y y eso facilita sí, mucho las cosas, ¿no? Porque claro, después... podés hacer ahí el paralelismo es- con los idiomas exacto. latinos. Vos inventás también en ese Claro, sentido, pero... como debe ser, como todo Sí. expatriado, digamos. Emma, ya en DLR, ¿están viendo que la inteligencia artificial esté auditando algún diseño o la decisión final siempre termina siendo de una persona, de un profesional? A ver, nosotros de la agencia no. El DLR se divide en dos partes. Una es para la agencia espacial que controla los proyectos espaciales que son del gobierno, digamos, de Alemania o que son pedidos por el gobierno de Alemania, y después tiene la parte de gestión de proyectos. Y ellos lo que hacen es administran los institutos de investigación y subvencionan proyectos de universidades o empresas. Y dentro de esos institutos sí ya se están viendo o se están haciendo aplicaciones de inteligencia artificial. No sé si al punto de que
tomen decisiones sin supervisación humana. Pero Claro, sí de que hace tiempo que vienen trabajando, pues vehículos autónomos y todo eso, ya hace muchísimos años que vienen trabajando en la inteligencia. Y lo que se está haciendo ahora es, se está tratando de meter la inteligencia artificial dentro del trabajo, ¿no? De que podamos usar para analizar contratos, cosas así, ¿no? Eso sí claro. se está, hay ya grupos de trabajo que lo están analizando para que después lo usemos nosotros en el futuro. Claro. Pero hay en ese sentido va a tardar un poco porque hay mucha burocracia. Bueno, ya es conocido eso en todo el mundo, así que Sí, además de los no creo problemas que de seguridad, a digamos. nosotros. Sí, tal cual, sí. Claro, bien. Eso va a Y tardar un poco. claro. Y Emma, si tuviera que elegir un material para definir tu carrera profesional, ¿serías un material compuesto, es decir, flexible y adaptable, o más bien un acero de alta resistencia, duro y persistente? Uy, yo había pensado en titanio, Ok, pero titanio, vamos a hacerlo no más por fuerte una entonces. definición de mi carrera. Sí, no es tan fuerte, pero es liviano, ¿no? O sea, eh, la primera vez que vi titanio me asombré. O sea, Ok, hoy se cortó, ¿no? No. No, cuando dijiste material, lo primero que se me vino a la cabeza fue el titanio, pero fue automático del recuerdo de la primera vez que vi titanio, que fue en el proyecto Saucon. Estábamos en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y nos mandaron a buscar material para hacer unas piezas y nos dijeron, ahí en ese galpón está el titanio, trae el cubo que está ahí. Y yo vi el cubo y dije, uy, ¿cómo levanto esto? Y lo claro, levanté y no era, no, sí, pesaba, pero no es lo que yo me imaginaba, ¿no? claro. Este, y el titanio, sí, es a alta resistencia y bueno, Y es liviano, también liviano y maleable. exactamente. Eso. O sea que te definí con el titanio. Perfecto, para ir Sí, en línea pero con la claro, industria. con la aeroespacial. Claro, perfecto. Muy bien. Y básicamente, siendo que tu firma, al ser de tan alto nivel, puede afectar en muchos millones de dólares tal vez en una decisión, o sea, tu departamento, digamos. ¿En qué basás tu decisión al momento de aprobar un diseño? Sí, a ver, yo no sé si tenemos tanta influencia cuando comparas nuestros contratos con contratos militares, por ejemplo, que yo no Ok, sé si en ese sentido, pero sí, o los contratos de ESA, la Agencia Espacial europeo. Europea, ¿no? Son otros contratos más grandes, sobre todo por la cantidad de proyectos. Pero sí, son contratos grandes, los nuestros son de más de 100 millones de dólares los contratos, ¿no? Y las decisiones también son de, qué sé yo, en el año de 1, 2, 3, hasta 30. Pero son varias cosas. Lo primero, lo principal es técnico, ¿no? Las decisiones nuestras, o sea, si por ejemplo, cuando pasa algo que te genera más costos, ¿no? Se rompió algo y sí, ¿por qué se rompió? Y puede ser porque lo manejaron mal o porque pasó algo que nadie se lo esperaba, ¿viste? Entonces cuando nadie se lo Claro, esperaba es un riesgo y hay que cubrirlo y bueno, ese se hace cargo a la agencia, ¿no? Y después hay decisiones, eso es lo primero, después hay decisiones de contrato donde el contrato dice, "Zac, si pasa esto, lo cubrimos y si pasa esto, qué sé yo. Ponele que viene Airbus y nos dice, no, necesitamos plata para cubrir los gastos de esto. ¿Cuándo pasó? Hace 5 años. No, eso pasó 5 años, no te lo voy a cubrir ahora. claro, Cosas así están en el contrato, por ejemplo. Y después hay decisiones políticas, ¿no? Porque tampoco claro, podés tomar una decisión técnica, pero políticamente se quiere que el proyecto siga, ¿no? Que avance, ¿no? No podés dejar colgado el proyecto porque no lo querés pagar, ¿entendés? claro. Entonces, son varias cosas, pero suceden a diferentes niveles, ¿no? O sea, el primer nivel es técnico y después, si en el nivel técnico no se llegó a un acuerdo, ya se va subiendo, se va escalando de nivel. Y bueno, ya vas a otros niveles donde van el jefe, ¿no? Y yo a lo último es político. Pero eso ya serían casos extremos, ¿no? Bien, Como te digo, lo principal es, nuestras decisiones son técnicas. Y después lo que que puede afectar, eso sí lo vemos también de que eh, con los subcontratistas, porque claro, Airbus es un consorcio grande y muchas veces que no le pagues algo no le afecta mucho, pero a las empresas chicas sí, ¿no? Hay empresas que son subcontratistas de Airbus, que nosotros también estamos metidos con esas empresas, no es que Airbus habla solo con esa empresa, nosotros vamos a las reuniones técnicas también con los subcontratistas.
y también tomamos decisiones financieras o de contrato con esas empresas. Y ahí sí también se tiene en cuenta la situación financiera de la empresa, ¿no? Tampoco de dejar que se fundan todos nuestros subcontratistas porque algo técnico falló, ¿no? Entonces, Claro, en ese sentido hay una cierta contemplación también, pero siempre dentro de un determinado marco, ¿no? Legal y que tenga sentido, ¿no? claro, Eh, clarísimo. Claro. Y bueno, Emma, para ir cerrando, ¿hay algún concepto, alguna pregunta que no te haya hecho y que consideres que sea importante que la gente sepa? Tal vez relacionado a mm, la CONAE, tal vez relacionado al proyecto SAOCOM, o algo en tu historia personal que quieras compartirnos. Quizás cómo llegué al DLR, quizás Ok. me faltó, que te lo cuento rapidito. Sí, sí. Yo estaba en esta empresa que se llama Space Structure, que es en Berlín. Ahí fue mi primer trabajo como ingeniero en Alemania y hacía cálculo estructural para satélites, ¿no? Y trabajé en muchas misiones. Los cálculos estructural principalmente los hacen en las primeras fases de diseño o desarrollo del satélite. Después ya cuando lo vas a construir, hace cálculos estructurales para los ensayos, para ver que es como una mitigación de riesgo en el ensayo, que no se te vaya a romper en el ensayo, ¿no? Y bueno, en esa empresa hice cálculos para varios satélites, principalmente de la Agencia Espacial Europea, pero también de la Agencia Espacial Alemana. Y bueno, uno de ellos era Merlin, que estoy trabajando ahora, y otro era MetImage, que también trabajé dentro del DLR, porque nosotros colaboramos entre misiones, nos ayudamos cuando le falta gente o un experto en cierta área. Y eso me abrió Yo al DLR siempre lo había visto también como para entrar a trabajar, porque es la NASA alemana, digamos, y al comienzo me pareció muy lejano y después se me dio una oportunidad de trabajar en un instituto del DLR donde están desarrollan protección térmica para cohetes, por ejemplo las que tienen los cohetes en la Starship de SpaceX, esas placas negras, Sí. cosas así desarrollan ellos. Y buscaban a alguien que le haga cálculo estructural y térmico y justo pasaba con mi perfil ahí en Space Structure y yo vi de casualidad que buscaban a alguien así y fue y me postulé ahí, eso era en Stuttgart. Y me fui de cabeza. Mi Claro. mujer se enojó porque mi mujer vivía en Colonia, yo vivía en Berlín, nos veíamos el fin de semana y así de la nada me decidí solo irme a Stuttgart. Y ahí ya teníamos una hija. Que, pero fue mucho mejor porque yo en Berlín estaba el fin de semana, los fines de semana me volví a Colonia y en Berlín estaba toda la semana, pero en Stuttgart, como el DLR tiene algo que se llama banco de horas, Ok. entonces yo sumaba horas y me iba el jueves, por ejemplo, a casa. Claro, Y después el lunes, como Stuttgart está mucho más cerca de Colonia, me iba el lunes al trabajo, iba el lunes y no el domingo, como en Berlín. claro. Y bueno, y ahí entré al instituto que era, hacía, como te decía, ahí hacía cálculos estructurales para protecciones térmicas. Que de hecho, colegas míos trabajaron en el desarrollo de esas protecciones térmicas de SpaceX. Y ahí se abre yo le digo a mi mujer, bueno, pero el DLR está en Bonn, que nosotros estamos acá cerca de Bonn, y le digo, esto me abre la posibilidad de volver a casa, digamos. Y fue así, también medio de casualidad, se abrió justo cuando yo estaba recién, había entrado al DLR y se abre una vacante acá en Bonn y le escribo, me postulo, y me escribe el que era mi jefe antes. Y me dice, no, ya se ocupó esta vacante, pero apenas se desocupe una, yo te aviso. O haya una nueva, yo te aviso. Y yo pensé, bueno, el chamullo de siempre. Y no, a los 3 meses me llamó y me dice, mirá, hay dos vacantes. Ahí está. Y me llamó a la entrevista y bueno, estuvimos, no sé cuánto duró la entrevista. Pero la cosa que al final me dijo, ¿en qué querés mi misión querés entrar? Claro. O sea, había dos vacantes y yo podía elegir en cuál. Qué Bueno, elegí bueno. Merlín porque había trabajado antes en Merlín, pero tendría que haber elegido la otra. ¿De qué se trataba la otra? La otra es Nmap, es un satélite óptico multiespectral, o sea que las fotos que sacan no solo de un color, sino ve todo el espectro de luz. Y con eso puedes analizar, por ejemplo, en vegetaciones, si la vegetación está enferma, si está seca, si está bien de humedad y cosas así. Nmap ya está volando, ya está funcionando hace 4 años y bueno, si hubiese estado en Nmap ya hubiese terminado la misión y estaría ahora en otra misión, ¿no?
claro. Y Emma voló con SpaceX, o sea, con el Falcon 9 de SpaceX y claro, los colegas que trabajaron ahí se fueron a SpaceX. Claro. Estuvieron ahí en la integración del satélite, o sea que si yo hubiese estado ahí, eso fue una mala decisión. Bueno, pero no Estaba se sabe dónde va a terminar Merlín, tal vez. ¿Quién te claro, dice? está, sí. Oh, Merlín nos queda un rato todavía, así que Está un poco complicado. sí, está un poco complicado, sí. Pero Qué bueno. Bueno, Emma, para terminar, me gustaría cerrar esta charla con tu recomendación de por qué, en tu opinión, con tu historia y con tu pasión por la industria aeroespacial, cualquier persona apasionada por el espacio o cualquier estudiante de ingeniería, especialmente invitamos a los de ingeniería aeroespacial, tendrían que escuchar esta entrevista. uh, yo espero que sirva como motivación. O sea, a ver, mi historia es única y creo que para cada persona la historia va a ser diferente, ¿no? O sea, cada uno tiene que hacer su camino. Pero yo lo que he visto también es que cada uno encuentra el camino, ¿no? Si lo buscas, si lo peleas, y de alguna forma al final el camino te va llevando, ¿no? Lo veo o lo que trato cuando encuentro la historia, o sea, de cómo llegué acá, trato de que sea una motivación para cualquiera que quiera hacer lo mismo, ¿no? Yo nunca pensé que iba a llegar acá, tampoco fue mi intención, como yo te dije al comienzo, de no irme a la NASA o algo así. Yo quería quedarme en Argentina, trabajar en la CONAE, en INVAP. Bueno, ahora estoy acá. Pero bueno, una vez que se dio eso del cambio, bueno, la peleé y dije, yo quiero seguir trabajando en la parte espacial. Pero más que nada, un tema de motivación de que se puede llegar, de alguna forma aparecen las cosas, no sé, ponerle que sea algo místico, ¿no? Pero hay que ¿Ok? pelearla y hay que seguirla. Y otra cosa que yo recalco siempre tampoco es un poco no... Argentina tiene muchas posibilidades en el sentido de que vos podés estudiar en la universidad pública, por ejemplo, claro, si te vas a otra ciudad tenés que pagarte el débito y qué sé yo, tenés que trabajar en paralelo o tus viejos te tienen que bancar. En ese sentido yo tuve suerte que mis viejos, por lo menos los primeros 5 años, me pudieron bancar. Después empecé a laburar, o sea, yo laburaba, tenía trabajo de 8 horas y iba a la facultad. Pero se puede, ¿no? O sea, no es que es imposible, hay que darle para adelante. Es también un poco de sacrificio, pero tampoco es que yo no he disfrutado del tiempo, ¿no? O sea, Claro, en ese sentido se nota, o sea, hay que ponerle un poco, pero también se disfruta el camino también, ¿no? En ese sentido. Entonces yo creo que se vea como motivación de, bueno, de caminar, de hacer el camino, de ir para adelante, de ir probando y tratar de llegar a lo que uno quiera, que a veces no sabés lo que querés, pero tenés una visión de algo, ¿no? Entonces claro, de decir, ok, sigo por ahí. claro. Es como la frase de Facundo Cabral, caminante no hay camino, se hace camino al andar, digamos. Claro, sí, tal cual. Emma, bueno, la verdad que me encantó, creo que sos un ejemplo de superación, como decís vos, de ir para adelante. Has logrado y estás logrando cosas increíbles. Me da orgullo como ingeniero y como argentino haber podido hablar con vos. Te deseo el mayor de los éxitos y bueno, seguramente prontito estaremos hablando nuevamente con novedades del Merlín cuando lo lancen y para seguir tus próximas misiones en el espacio. Te agradezco mucho por tu tiempo y bueno, invito a toda la audiencia a que te sigan y seguramente confirmanos vos si hay algún futuro estudiante de ingeniería aeroespacial, algún aficionado por la industria espacial, si tiene alguna duda, que te consulte, creo que sos una fuente profesional y confiable de información en la materia. Muchas Te gracias por agradezco tu a vos tiempo, Emma. sí, te agradezco a vos también y te felicito por este espacio que estás haciendo. A mí me gustan estas cosas también así, de motivar, de ayudar a la gente, porque siento que a veces a mí también me faltó eso, ¿no? De tener a alguien con el que yo pueda hablar, con el que pueda aprender, alguien que ya haya hecho el camino, ¿no? Hoy creo que se brindan más posibilidades, ¿no? De conectarse. De hecho, me ha pasado también que me han contactado alumnos y me escriben y me hacen preguntas y yo les respondo, no tengo problema. Perfecto. Así que como decís, si me quieren contactar por LinkedIn, me escriben. Eso, total apoyo. Vamos a estar dejando tu LinkedIn para que te contacten.
Emma, muchísimas gracias por Perfecto. tu tiempo y por tu generosidad. Gracias a vos y te felicito por este proyecto que estás haciendo y te deseo el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias, Emma. Saludo grande.